Hola, muy buenos días, bienvenido a nuestra primera emisión de su noticiero Cajuma, donde las noticias de política educativa en Latinoamérica las encontrarán siempre de primera mano. Para el día de hoy hablaremos de política educativa en nuestro país Colombia y Brasil. Las políticas educativas empiezan a desarrollarse hacia la década de 1990. De un modo sistemático, con ideas y reflexiones acerca de la relación entre la producción de conocimiento en educación y la toma de decisiones en la gestión educativa en el continente. Sin duda, estas preocupaciones datan de la etapa de un surgimiento de los propios estados nacionales en Latinoamérica. Pero es solo en este último periodo que se ha comenzado a reseñar de un modo sistemático como ámbito de estudio y de desarrollo teórico. A continuación vamos al municipio de San Juan de Pasto, donde está nuestra compañera Judy Ortiz. Adelante, Judy, ¿qué nos tiene para el día de hoy? Hola, mi nombre es Judy Ortiz. Como bien sabemos, la mayoría de las instituciones educativas son de carácter público. Se entiende por escuela pública a aquellas instituciones que son financiadas y administradas por el Estado. En algunos casos también encontramos algunas escuelas o instituciones que son financiadas por empresas privadas o entidades privadas y reciben financiamiento público. Las escuelas públicas representan en general más de la mitad de los establecimientos escolares del país. También podemos decir que en todos los países la mayor proporción de las escuelas públicas se dan en el nivel de primaria. En este nivel es donde se genera la mayoría de matrículas. Bueno, no siendo más, volvemos en estudio con nuestra compañera Mayra Pancho. La escolaridad obligatoria en la mayoría de los países de América Latina oscila entre los 9 y 10 años, excepto Nicaragua, que solo exige 6 años. Las principales diferencias en la duración del periodo obligatorio de educación están dadas por la incorporación de la educación inicial y o secundaria como obligatoria. Las políticas educativas que definen la duración de la jornada y el año escolar también son similares. Cabe señalar que la jornada está definida por el Estado competente, los cuales no necesariamente corresponden a las duraciones efectivas. La duración de la jornada escolar difiere según el nivel educativo. En promedio, las jornadas varían entre 20 y 30 horas a la semana. En Colombia, podemos decir que la duración del año escolar es de 200 días. El número de estudiantes por aula es de 32 a 40 estudiantes. La duración de la jornada escolar de horas a la semana es de 25 horas para los grados de tercero de primaria y 30 horas ya para los grados sexto. Las horas de clase al año, días por año, equivalen a 1000 horas para tercero y 1200 para los grados sexto en adelante. Ahora le doy paso a nuestra compañera Carmen Palacios, que se encuentra en nuestro bello departamento del Chocó desde Ismina. Hola, mi nombre es Carmen Palacio. Financiamiento: el porcentaje del Producto Interno Bruto gastado en educación variada considerablemente entre los países. La proporción del PIB que los gobiernos gastan en educación va desde el 2,2% del PIB. No obstante, la amplitud de la diferencia del porcentaje del PIB de cada país no informa sobre el montón ni los resultados asignados a la educación. Por su parte, Colombia presenta un 4,8% del PIB gastado en educação. Vamos a una pausa de cortes comerciales y ya regresamos. Oi, amiguinhos! Vamos conhecer o mapa do Brasil e suas 5 regiões? Este é o mapa do Brasil. Vejam como ele é grande. Esta é a região norte. Esta é a região nordeste. Esta é a região sudeste. Esta é a região centro-oeste. E esta é a região sul. Vamos revisar?
Mapa do Brasil, região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste, região Sul. Inscreva-se no nosso canal e assistam nossos vídeos. Tchau! Desde nuestra sala de redacción, podemos decir que en Colombia y Brasil también se utilizan los resultados de los exámenes estandarizados para retroalimentar a los docentes y a los directores. En general, las evaluaciones docentes consisten en exámenes escritos y no se evalúa directamente el desempeño del docente en el aula, ni se considera el rendimiento de sus alumnos en los exámenes estandarizados. En Colombia, la evaluación docente tiene consecuencias en las condiciones y o contrataciones, incluso en los mismos salarios de los profesores. En Colombia y Brasil, los exámenes estandarizados sirven como examen de promoción de grado de los estudiantes. Rendición de cuentas. Los países se encuentran en varios niveles de desarrollo e implementación de responsabilidad escolar. Muchos países han puesto en marcha mecanismos de responsabilidad en los últimos años, los cuales siguen aún en proceso de desarrollo. Los sistemas influyen estándares de aprendizaje, examen estandarizado, evaluación docente, evaluación directores, incentivos docentes, pago en base a desempeño, por ejemplo, acreditación de escuelas, consejos escolares y sesión de escuela por apoderados, sistemas de competencia entre escuelas, entre ellos los exámenes estandarizados y los consejos escolares son los sistemas o prácticas más comunes. Cabe señalar que todos los países tienen sistemas de evaluación de estudiantes en forma de exámenes estandarizados. En algunos países esta evaluación es muestral y en otros países es censal. Y la forma que se pretende es utilizar para distintos fines. La mayoría de los países utilizan los resultados para que las entidades a cargo puedan tomar decisiones informadas. Volvemos al estudio con mi compañera Mayra Pancho. Desde nuestra sala de redacción, podemos decir que en Colombia y Brasil también se utilizan los resultados de los exámenes estandarizados para retroalimentar a los docentes y a los directores. En general, las evaluaciones docentes consisten en exámenes escritos y no se evalúa directamente el desempeño del docente en el aula, ni se considera el rendimiento de sus alumnos en los exámenes estandarizados. En Colombia, la evaluación docente tiene consecuencias en las condiciones y o contrataciones, incluso en los mismos salarios de los profesores. En Colombia y Brasil, los exámenes estandarizados sirven como examen de promoción de grado de los estudiantes. En Colombia también se evalúa el desempeño de los directivos anualmente. Se cuenta con estándares de aprendizaje en forma de listados de competencias esperadas a nivel nacional. Por lo general, las políticas educativas tienen el rol de asegurar la calidad de las instituciones, planificar, administrar los recursos e informar a la comunidad en general sobre las decisiones y las actividades que van a hacer las instituciones. Las políticas públicas son el proyecto o las actividades que un Estado diseña y genera a través de un gobierno o una administración pública con el fin de establecer las necesidades que tiene la sociedad. Bueno, volvemos en estudio con nuestra compañera Mayra Pancho. La política educativa en Brasil. La política educativa en Brasil ha recibido importancia por parte del gobierno federal y local desde 1995.
En ese momento, el gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso y el Ministerio de Educación de Brasil comenzaron a perseguir 3 áreas de política educativa. 1. La igualación del financiamiento de la educación. 2. Transferencias monetarias condicionales. 3. Medición de resultados educativos. De acuerdo con la Banca Mundial, estas políticas nacionales de educación se han rastreado con las mejores prácticas globales y la implementación ha sido sostenida y efectiva para mejorar el desempeño y los resultados de la educación en Brasil. Aunque Brasil ha logrado avances significativos en la mejora de las habilidades en la fuerza laboral, Brasil está por debajo del promedio con respecto a los niveles de aprendizaje, las tasas de finalización de la secundaria y la eficiencia del flujo de estudiantes en comparación con OCDE y otros países de ingresos medios. Además, las tasas de inasistencia y de deserción también han ido en aumento. Además, estos factores son especialmente altos en las áreas de menores ingresos, donde la calidad de la educación se mantiene en gran medida por debajo de los niveles esperados. Esos han sido los objetivos recientes de la política educativa. Derechos constitucionales a la educación. El gobierno federal brasileño legisla la dirección de la educación nacional, desarrolla planes educativos nacionales y brinda asistencia técnica y financiera a los estados, el Distrito Federal y para municipios para el desarrollo educativo. La Constitución Federal de Brasil describe los derechos educativos de los ciudadanos brasileños en el título 8, capítulo 3, sección 1. La educación es un derecho de todos y un deber tanto del Estado como de la familia, en cooperación con la sociedad en general. El fin de la educación se define como el pleno desarrollo de la persona, la clasificación para el trabajo y la participación como ciudadano según el artículo 205. La educación se proporcionará sobre la base de 1. Igualdad de condiciones de acceso a la escuela. 2. Libertad para aprender, enseñar, investigar y expresar pensamiento, arte y conocimiento. 3. Pluralismo de idea y convivencia de las escuelas públicas y privadas. 4. Educación públicas gratuitas. 5. Valoración de los profesionales de la enseñanza con salarios mínimos basados en exámenes y credenciales. 6. Administración democrática. Y 7. Garantía de calidad según el artículo 6. Volvemos al municipio de San Juan de Pasto con mi compañera Judy Ortiz. Las universidades tienen una autonomía significativa, pero tienen que cumplir con el requisito de cumplir con la no disociación de docencia, la investigación y la extensión, según el artículo 207. El Estado cumplirá con su deber educativo asegurando, primero, que la educación primaria sea obligatoria y gratuita. Segundo, que la educación secundaria sea progresiva, universal. Tercero, la educación especial para los discapacitados. Cuarto, la asistencia para la educación de la primera infancia. Quinto, acceso a la educación superior, la investigación y las artes. Sexto, cursos nocturnos regulares con asistencia mediante programas complementarios de material escolar, también del transporte, alimentos y de salud según el artículo 208. La docencia está abierta a la empresa privada siempre que cumplan con las normas de educación nacional y estén autorizadas y evaluadas por el gobierno según el artículo 209. Según el artículo 210 se establecen planes de estudio mínimos
para las escuelas primarias a fin de garantizar una educación nacional común. Sin embargo, algunos temas como la religión son opcionales y las comunidades indígenas pueden utilizar su propio idioma y método de aprendizaje. En el artículo 211 encontramos que la Unión, los estados, el Distrito Federal y los municipios coordinan para organizar actividades educativas. Cada órgano de gobierno asumirá un papel diferente. En el artículo 212 encontramos que un porcentaje mínimo de los ingresos fiscales, en este caso el 18% de la Unión y el 25% de los estados, Distrito Federal y municipios, se destinarán a la educación a través del proceso de distribución establecido en la ley. Se permite donaciones de empresas para la educación. En el artículo 213 encontramos que se asignarán recursos públicos a escuelas u otras escuelas comunitarias, religiosas o filantrópicas que canalicen fondos a la educación, becas o investigación. En el artículo 214 encontramos que la ley establece un plan educativo nacional plurianual para trabajar en la erradicación del alfabetismo, la asistencia escolar universal, el mejoramiento de la calidad, la formación profesional y los avances humanísticos, científicos y tecnológicos, políticas de nivelación de la financiación de la educación, educación del noroeste de Brasil, escuelas privadas de Brasil. Seguimos en estudio con nuestra compañera Mayra Pancho. Para el profesor Escola José Constantino, dice que para reducir la desigualdad y la variación en el gasto por alumno entre diferentes regiones y escuelas, en 1996 el gobierno introdujo y amplió políticas de nivelación del financiamiento de la educación. En particular, mediante la creación Fundeb en 1996-2006 y Fundeb 2006, ambos de lo que implicaban políticas sobre la asignación de fondos para la educación y aumentos en la financiación general de la educación. Gracias a nuestra teleaudiencia, como siempre, por acompañarnos en nuestras emisiones del noticiero, 6 de la mañana, 12 del mediodía y nuestra última emisión, 11 de la noche. Gracias por acompañarnos a recibir la información de políticas educativas latinoamericanas. Esperamos vernos mañana. Feliz noche, que descansen.